Las pruebas tradicionales de transformadores de corriente siguen un método de caja negra. El transformador de corriente se evalúa únicamente por su comportamiento externo sin tener en cuenta lo que sucede en su interior. Existen 3 tipos de métodos de prueba de caja negra, que difieren en su exhaustividad y en el esfuerzo que implican. Inyección de corriente primaria, usando una fuente portátil de alta corriente. Inyección de tensión secundaria, usando un variac portátil. Inyección de corriente nominal primaria, utilizando una fuente de alta corriente, un transformador de corriente de referencia, un simulador de carga y un puente. La inyección de corriente en el lado primario, mediante una fuente portátil de alta corriente, y la medición de la corriente secundaria permiten comprobar la relación y el cableado de un núcleo y toma específicos. Este método es insuficiente, especialmente para la verificación de transformadores de corriente de medición, debido a las limitaciones en la amplitud de corriente, la limitada exactitud y la incapacidad para tener en cuenta diferentes valores de carga. El uso de un variac para inyectar la tensión en el lado secundario y la medición de la tensión inducida en el lado primario permiten la confirmación de que el circuito de protección o de medición está conectado al núcleo y la toma correctos del transformador de corriente. Como utiliza la frecuencia del sistema eléctrico, la exactitud del método es limitada, ya que se ve directamente influida por perturbaciones externas. Además, no se puede medir la exactitud de un transformador de corriente con valores de corriente y carga definidos. En los sistemas de protección diferencial de generador, transformador de potencia o barra, se utilizan transformadores de corriente con tensiones de codo de varios miles de voltios. Estos transformadores de corriente no pueden probarse, ya que la aplicación de más de 4 kilovoltios al devanado secundario del transformador de corriente dañaría su aislamiento. Si se va a probar exhaustivamente un transformador de corriente de una manera clásica, se utilizará el método del puente de corriente. A través de una fuente de alta corriente se inyectan valores definidos de corrientes primarias, desde fracciones a múltiplos de corriente nominal, en un transformador de corriente de referencia y en el transformador de corriente que está probándose, que está conectado a un cuadro de carga controlable para simular diferentes condiciones de carga. A través de un puente de medición, las corrientes de salida de ambos transformadores de corriente se comparan en amplitud y fase. Con este método, se pueden verificar todas las combinaciones de valores de corriente y carga, definidas por las normas internacionales correspondientes, y se puede evaluar el cumplimiento normativo del transformador de corriente. Este método es costoso y laborioso, sobre todo in situ, ya que hay que transportar componentes pesados y se requieren cables poco manejables para la inyección de corriente. Incluso este método tiene sus límites, cuando implica transformadores de corriente de protección diseñados para altas corrientes de cortocircuito, componentes de alta CC en corriente de falla o altas constantes de tiempo del primario. Estos transformadores de corriente requieren miles de amperios para poder probarlos, superando la corriente máxima de salida de las mayores fuentes de corriente. Además, con los bancos de pruebas clásicos, no se pueden determinar muchos de los parámetros que caracterizan el comportamiento antitransitorios de un transformador de corriente, por ejemplo, durante los ciclos de recierre automático, como las constantes del tiempo del secundario o la remanencia. CT Analyzer permite superar las limitaciones de los distintos métodos tradicionales. Abre la caja negra mediante inyección secundaria de frecuencia variable y un método patentado de baja tensión, baja frecuencia para medir la excitación. Identifica todos los parámetros del diagrama de circuito equivalente del transformador de corriente y por lo tanto determina con exactitud el comportamiento del transformador de corriente para aplicaciones de protección y medición. Primero, mide la resistencia de CC del devanado secundario del transformador de corriente. A continuación, conociendo la resistencia del devanado de CC y la caída de tensión correspondiente, mide la curva de excitación para determinar la característica magnética del núcleo. CT Analyzer realiza la medición de la curva de excitación con bajas tensiones seguras de hasta 120 voltios. En lugar de aumentar más la tensión, reduce la frecuencia si se requiere un mayor flujo magnético. Mide la relación de transformación con inyección de frecuencia variable y mediciones selectivas en frecuencia no afectadas por el ruido externo.
Basándose en estas mediciones, determina los datos de exactitud para todas las combinaciones definidas de valores de corriente y carga. Con este método se pueden probar todos los tipos y tamaños de transformadores de corriente, incluso los tipos excepcionales con corrientes primarias de hasta 100 kA o con tensiones de codo de hasta 30 kV. Puede probar cualquier transformador de corriente, incluyendo instalaciones que hasta ahora han sido difíciles o imposibles de probar por métodos convencionales, como los transformadores de corrientes en bornas de transformadores de potencia o en subestaciones aisladas por gas. CT Analyzer logra una exactitud del 0,02% para las relaciones y de 1 minuto de 1 grado para los ángulos de fase, incluso en presencia de las perturbaciones electromagnéticas comunes in situ, y proporciona todos los parámetros importantes del transformador de corriente. Además de probar transformadores de corriente para aplicaciones de 50 o 60 Hz, CT Analyzer también puede probar cualquier transformador de corriente con una frecuencia nominal de 16 a 400 Hz. CT Analyzer es un instrumento universal adecuado para la medición de los parámetros de los tipos de transformadores de corriente de cualquier edad.